C9N Central es una presentación de Tokio, mejorando cada parte de tu vida con el Pacto de Confianza NGO. Nombran a casi 3.500 funcionarios de salud. El Ministerio de Salud Pública informó que 3.222 profesionales de salud que fueron contratados durante la pandemia pasan a la nómina de funcionarios permanentes de la cartera sanitaria. Así también 238 administrativos fueron desprecarizados. Decretan reajuste del salario mínimo. El presidente de la República, Mario Abdo Benítez, decretó que desde el 1 de julio se reajusta el salario mínimo a 2.550.307 guaraníes. El reajuste corresponde al 11.4%, según había recomendado CONASAM. Estiman para julio pico de la cuarta ola COVID. El ministro de Salud, Julio Borba, señaló que el pico de la cuarta ola del COVID-19 se daría en el mes de julio, tras un aumento de casos en las últimas semanas. No obstante, no se prevén restricciones y las autoridades apelan a los cuidados sanitarios. Se hundió icónico restaurante flotante de Hong Kong. El emblemático restaurante flotante Jumbo de Hong Kong zozobró en el mar de la China Meridional, menos de una semana después de que fue remolcado fuera de la ciudad, informó su compañía operadora. Palmeiras, líder solitario en el Brasileirão. Palmeiras, con un gol del paraguayo Gustavo Gómez en el minuto 90 y otro de Murilo en el tiempo de descuento, firmó una remontada épica por 1-2 para derrotar al Sao Paulo en el Clásico Paulista y mantenerse líder en solitario del campeonato brasileño. Están 5 de la tarde con 3 minutos, jornada que corresponde a este día en que se inicia por lo menos el invierno de manera en el calendario. Vaya inicio, ¿no? Para nosotros, digamos, una máxima de 27 grados. Oye, Aníbal, ¿cómo te va? Hola, Silvio, muy buenas tardes, saludos a la audiencia. Mucha gente preguntó por su ausencia ayer. Ah, ya. Por la mía también. La mía también. Ah, también. Y bueno. Bueno, aquí estamos de vuelta comunicamos en tiempo y forma. Y para informarles, bueno, hoy supuestamente el día más corto. Sí. Y la noche más larga. La noche más larga. Bueno, hablando de invierno. Solsticio. Se le vino la noche al comandante de la Policía Nacional. 6 años de cárcel. 6 años. Es la segunda condena que recibe. La esposa absuelta. Sí. Pero le tienen que comisar sus bienes por prácticamente 1.200 millones de guaraníes. O sea, ese es el monto que no pudo justificar durante el juicio oral y público por enriquecimiento ilícito. Sí, la Fiscalía, recordamos, había peticionado 8 años de condena, pero entendemos que expresó conformidad con la decisión adoptada por el tribunal especializado en hechos punibles contra corrupción y delitos económicos. Sí, exactamente. Ahora, otro tema. Sí. Ya nuestros títulos decíamos, el presidente de la República, decreto mediante, autorizó el aumento, así como aconsejó el Consejo Nacional de Salarios Mínimos, 11.4%. Y ahora el salario mínimo es de 2.550.000 guaraníes y monedas. Y con el descuento del IPS, el trabajador va a estar cobrando allá por 2.370.000, más o menos. Sí. Y el jornal diario... 98.000. 98.000 guaraníes, lo que significa que muchas multas van a tener que ser reajustadas. Es así. De hecho, los servicios de inspección técnica, por ejemplo, te cobran el jornal más IVA. Más IVA. Le agregan IVA, cuando que Sí, cualquier señor. servicio es IVA incluido, ¿verdad? Bueno, dos de los principales temas, sin dudas. Ahora, el tema del avión iraní. Sigue generando polémica, discusión, conjeturas, herea. Bueno, ahora el propio Kanazawa dice que en abril ya esta empresa Entrasur pidió permiso. Sí. 19, Y se le otorgó. 19 de abril. Sí. Para que vinieran 4 tripulantes más, con 4 tripulantes más iban a venir. Según Kanazawa. el pedido inicial. Sí. El 5 de mayo se le dio la autorización, Ajá. porque el vuelo estaba previsto que llegue el 12, Sin embargo, arribó el viernes 13 viernes 13, de mayo. con 18 tripulantes, Sí. 11 venezolanos y 7 iraníes. Ahora, Llegaron en horas de la noche y fueron acompañados por personal policial hasta el hotel.
Porque pero es un tramo muy complicado entre la salida del aeropuerto Guaraní hasta la ruta 7. Sí, 22 kilómetros más o menos. Y es peligroso. Tanto así es, 22 yo pensé que era un tramo más corto. Y Minga Guazú, ¿cuánto está de Ciudad del Este? El centro? Claro, ese trayecto sí, de Minga hasta Ciudad del Este sí, puede ser 22. No, yo te decía del aeropuerto en sí hasta la ruta. Sí, 22 kilómetros hablando. Escuché justamente eso en radio. Ya. Bueno, ¿y se les acompañó? Sí. No, una cosa es acompañar, otra cosa es custodiar. Sí. Pero ¿por qué la acompañan para darle custodia? No es para jugar con ellos. Y bueno, así dijeron las autoridades policiales. Las bondades del Paraguay. Bueno, pero lo que decían también es que ellos desconocían quiénes integraban la tripulación. Sí. Tampoco a las autoridades ni migratorias ni aeroportuarias les llamó la atención la excesiva cantidad de miembros de la tripulación. Pero bueno, pero si te pidieron para 4 y te están llegando 18. Algo pues no coincide ahí. Algo ya no coincide, o sea. Y tampoco hay precisión si estos miembros de la tripulación se reunieron con alguien en el hotel, si salieron del hotel. No, dicen que salieron del hotel, pero no de Ciudad del Este. Ajá, ahí va. Y en el vecino país, en la Argentina, estaban hoy hablando de la posibilidad de una imputación al piloto iraní, pero hasta ahora no. Gassemi. Sí. Sin embargo, lo que sí trasciende y que está pendiente es que el juez federal está pendiente de recibir contestación a 7 exhortos que remitió, incluyendo uno de ellos a nuestro país. Sí. Y después también a Irán, a Venezuela. Y después la pericia de la caja negra, por ejemplo. Sí. Y también el peritaje, hablando de pericia, de los teléfonos móviles de los miembros de la tripulación. Ahora, estos 19 en realidad están en la Argentina. Ahora extendieron su periodo en el hotel, su periodo de estadía en el hotel. Ajá. Y la gente se preguntará, ¿pero ellos pueden salir o no? No, ellos están custodiados permanentemente por guardias civiles y uniformados. Y también se dio a conocer de este lado de Uruguay la comunicación que mantuvo el controlador de tráfico aéreo con uno de los miembros de la tripulación aquella vez que la aeronave, entiendo yo, puedo estar equivocado, venía de Córdoba rumbo a Ezeiza, pero no pudo aterrizar todavía en Ezeiza, entonces pidió autorización para bajar en Carrasco. Sí. Y ahí hubo unos 5 minutos de conversación, le pidieron que se mantengan a cierta altura, porque había algún inconveniente con el permiso para ingresar al espacio aéreo uruguayo. Después ya le dijeron no. Estoy leyendo acá. No hay autorización. Declaraciones del ministro de Defensa uruguayo, Javier García. Sí. Quien compareció ante el Parlamento y contó las razones por las que se impidió el ingreso de la aeronave con tripulantes iraníes y venezolanos. ¿Y qué dijo? Eso fue el mismo 8 de junio, ¿no? Sí. Y dice argumentos muy llamativos. Dice, por ejemplo, que la tripulación necesitaba descansar. O sea, ese fue el argumento para pedir bajar en Carrasco. Sí. Y le dice, pero ¿qué descanso necesitan? Estuvieron ya 2 días en Buenos Aires. Y Buenos Aires, Ezeiza, Montevideo, es 30 minutos de vuelo. Claro. ¿Qué tanto se va a cansar la tripulación? Para más en semejante aeronave, ese 30 minutos decolar y volver a bajar. Sí, ¿no? Apenas huye baja de vuelta. Bueno, hay muchas interrogantes. Vamos a ver qué adopta la... Ahora, ¿qué es esto de la cuarta ola de COVID que se anuncia para julio? Y según el Ministerio de Salud Pública, por sobre todo el doctor Guillermo Sequera, en julio vamos a tener el pico más alto de la cuarta ola, pero según dijo, no va a ser muy puntiagudo. Muy puntiagudo, o sea, no va a ser no se va a sentir muy incisivo, muy dañino, supongo, ¿verdad? En esta última semana, 2.000 casos nuevos de COVID se registraron. Por eso es que se insta a que la gente vaya a vacunarse. Hoy en los diarios, en las tapas, por ejemplo, te mostraban la fila de gente hisopándose, pero aumentó bastante de vuelta. Pero prácticamente nadie vacunándose. Está bien que la gente ante estos cuadros respiratorios vaya a hisoparse y salir de la duda. Claro. Pero también vaya, ya nadie vacunada. ¿Cierto? Cuarta dosis o segunda dosis de refuerzo. De refuerzo. Sí, le gusta más a la gente de salud decir segunda dosis de refuerzo. Bueno. Actualizamos datos del tiempo. Decíamos la máxima hoy 27, 28 grados en parte de la tarde. A estas horas 25,8 la térmica, 68% el contenido de humedad en el ambiente. Vientos muy suaves, muy leves, de dirección noreste a 4 kilómetros por hora. Atención que para el resto de esta tarde hay posibilidad de algunas lluvias dispersas, al igual que a la noche principalmente,
con una variación de la temperatura entre 26 a 22 a la noche y entre 21 a 18 en horas de la madrugada, con, repito, posibilidad de algunas lluvias dispersas, al menos en esta parte del país. Mañana, miércoles 22, hay que decir que se prevé un día fresco, cielo mayormente nublado, vientos rotando al sur, lluvias dispersas, 21 grados la máxima estimada. El día jueves 14 la mínima, 17 grados nada más. La máxima para el jueves, un día fresco con cielo mayormente nublado, con vientos del sur y lluvias ligeras también. El día viernes 24, San Juan Ara. 14 la mínima, 21 grados la máxima. Fresco, cielo mayormente nublado, vientos del sur. Ideal para las comidas típicas. El día sábado 25 ya. Fresco, cielo mayormente nublado, vientos del sur también. 15 la mínima, 20 grados la máxima estimada. Y hay un meteorológico especial que se emitió a cerquita de las 4 de la tarde. El sistema de tormenta se desplaza hacia el sureste, dice. Aún no se descarta la ocurrencia de fenómenos de tiempo severo sobre la zona de cobertura en forma puntual durante la tarde de hoy martes. Concretamente, el sur del departamento de Itapúa es el que está bajo este aviso especial. En el mapa se ve esos nubes de tormentas. Precisamente se esperan lluvias con tormentas eléctricas moderadas a fuertes, ráfagas de viento fuertes a muy fuertes y ocasional caída de granizo. Repito, exclusivamente al sur del departamento de Itapúa. Vamos a la tabla de cotizaciones. El dólar repuntó el día de hoy, cerró de esa manera. En la compra a 6.840, en la venta a 6.910. El euro en la compra a 7.600, en la venta 8.100 guaraníes. El peso argentino de vuelta en baja, 25, en la compra, en la venta 38. El real en la compra 1.260, en la venta 1.340 guaraníes. Y hablamos de este hecho de abuso sexual que habría ocurrido en un colegio en Lambaré. Veníamos hablando de hace bastante tiempo. Ahora lo último, lo nuevo es que el juzgado de la niñez y la adolescencia, en Lambaré también, fue notificado al fin sobre las identidades de los acusados en este hecho. Con el fin, se hace la comunicación con el fin de determinar las medidas socioeducativas que corresponderá aplicar al juzgado. Según informaron desde la Fiscalía, serían 4 niños los involucrados de solo 12 años de edad. El hecho ocurrió en una de las cabinas del baño de las criaturas. La fiscal también confirmó que existe otra víctima de abuso y se investiga si los sospechosos serían los mismos autores de este segundo episodio. Y hoy se realizó la audiencia preliminar para el ex agente de la Senad en Itapúa, Reinaldo Daniel Urizar, y para su subalterno, Juan Daniel Godoy, ambos acusados por supuesto soborno. Esta audiencia se realizó ante el juez penal de garantías, José Agustín del Mas. El fiscal Francisco Cabrera, de la Unidad Especializada contra Delitos Económicos y Anticorrupción, se ratificó en su acusación, que ya la planteó el 26 de noviembre del 2021, y solicitó la elevación de la causa a juicio oral y público. En tanto, el abogado defensor de Reinaldo Urizar pidió la aplicación del procedimiento abreviado y pidió que su representado sea condenado a 2 años con suspensión de la ejecución de la pena, más una reparación social por un monto que sea determinado por el juzgado. ¿Pero rechazó eso el juez? Sin embargo, el juez rechazó este pedido y tendrá que... ¿Le dio trámite de oposición? Trámite de oposición. Esto va a la Fiscalía Adjunta, a la Fiscalía General, que tendrá que establecer si corresponde o no el pedido de la defensa o debe ratificarse la elevación de esta causa a juicio oral y público. Y el Departamento de Identificaciones de la Policía Nacional indaga una denuncia formulada por una compatriota. Ella se llama Patrocinia Martínez, tiene 71 años. Ella reportó que existe otra
identidad con el mismo número de cédula de la que ella tiene y nombre, pero la otra persona tiene un apellido de más. Según el jefe de la institución, el comisario José Félix Vega, existen dos posibilidades al respecto de esta supuesta clonación. La primera, que analizó el comisario, es una presunta homonimia. Estamos hablando de los nombres. Y el mismo número de cédula fue causado por un error administrativo atribuido a este hecho de homonimia, ya que anteriormente las documentaciones se hacían de forma manual. La otra posibilidad, según el jefe, es una supuesta clonación de la cédula. Vega está arbitrando los mecanismos para que la División de Asuntos Legales de la Expedición de Cédulas de Identidad investigue de inmediato el hecho. Mencionó que para finales de la semana tendrá una respuesta sobre el caso. Cada tanto saltan algunas situaciones en el Departamento de Identificación. Están, por ejemplo, algunos que tienen el mismo número de cédula, distintas personas, pero tienen un agregado, una letra. Se convierte en una numeración alfanumérica porque le agregan una A, una B, en fin, cosas así. Diferenciación. Así mismo. Ya lo decíamos, el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, firmó el decreto por el cual se dispone el reajuste de los salarios y jornales mínimos de trabajadores del sector privado. Ahí estamos viendo justamente en imágenes el decreto 7270. En este sentido, se dispone que el nuevo salario mínimo legal vigente pasará a ser de 2.550.307 guaraníes. Esto equivale a un aumento, otorgado hoy, 11,4%, sería unos 260.000 guaraníes. De igual manera, se establece que el jornal mínimo diario pasará a partir del 1 de julio a ser 98.089 guaraníes. Ahora, sí, con el aumento de los combustibles han subido una serie de productos, servicios, en fin, con este ajuste Y va a haber se dará otro esquema de remarcaje. Nadie controla. Nadie controla. Ahora, en este decreto, Aníbal, ¿se contempla ya o no los salarios mínimos de las diversas actividades especificadas? A ver, tendríamos que revisar un poquito eso, Iván. ¿Cuántas páginas tiene el decreto? Ajá. Porque esta es la primera parte, digamos, lo genérico, lo fundamental, lo que... Es la parte resolutiva ya. Sí. O si no, seguramente eso se establece de otra manera, ¿verdad? Sacará el Ministerio del Trabajo. Lo más probable, ¿cierto? Porque hay pues, sectores que tienen su salario mínimo. Mínimo, Sí. claro. Que es un poquito más alto que el mínimo legal para actividades diversas no especificadas. Sí. A eso no me refería. Y Ampliamos enseguida. Sí, señor. (17:19) veníamos hablando de que Katia González y Soledad Núñez, ambas aspirantes a la presidencia, han llegado a un consensuar una lista para el Senado. se alía el Encuentro Nacional y el sector de Soledad Núñez para conformar una lista única a la Cámara de Senadores. Es así. Está hablando en este caso Soledad Núñez precisamente. Sinónimo de corrupción, esa política que es sinónimo de preventarismo, de clientelismo, esa no es la política de los paraguayos. Y este acuerdo simboliza todo eso. Me decían de camino a esta firma que esta noche es la noche más larga de todo el año. De esa oscuridad va a renacer la luz en la República del Paraguay. Con todos ustedes. Muchas gracias. Bueno, las palabras de la precandidata a la presidencia de la República, Soledad Núñez. Ahora escuchamos las palabras, en este caso, de la otra precandidata, Katia González. Gracias a todos y a todas. Muchas gracias, querido Guillermo Caballero Vargas, porque tu presencia en este lugar también es inspiradora. Hoy estamos, Soledad y Katia y Soledad, unidas en un proyecto que nos costó mucho parirlo. Fueron largas conversaciones y después se sumó Patrick. Fueron largas conversaciones para llegar a acuerdos. ¿Qué tipo de acuerdos? Acuerdos sobre la base de principios y de valores.
que son la única garantía que tiene el ciudadano de que sus políticos van a tomar las mejores decisiones colectivas. Porque finalmente la Cámara de Senadores y Diputados, de la que tanto nos quejamos, una Cámara de Senadores y Diputados cargada de escombros y cachivaches, realmente hoy puede convertirse en una Cámara ciudadana, en una Cámara donde las personas que integramos tanto la Cámara de Diputados como de Senadores tengamos una hoja de ruta y una agenda legislativa que ofrecerle a la ciudadanía. Para nosotros, hoy es el renacer de la democracia y también asumir con madurez nuestro compromiso histórico. Porque cualquiera de los que estamos sentados aquí podía haber dicho que era el más lindo, que era el más churrísimo, que era la más churrísima, y nos íbamos separados. Pero realmente lo que hicimos fue poner al Paraguay en primer lugar, porque el Paraguay vale la pena, porque no estamos condenados a esa política que realmente hoy nos somete a decisiones indignas. Paraguay y la política puede ser decente, puede estar integrada por ustedes los jóvenes. Si algo coincidimos con Soledad, con Patrick, con Raúl y con Fernando, es que ustedes los jóvenes tienen que asumir la posta, porque estamos de paso, chicos, porque ustedes van a ser la garantía de la solvencia, de que en la Cámara de Senadores y en la Cámara de Diputados de la República del Paraguay nunca más va a estar una persona que tome decisiones antipatrióticas. Nunca más va a estar una persona que tome decisiones por el bulto de la billetera o que tome decisiones para sus patrones. Son ustedes la esperanza que hoy nos une, la fe en donde hoy converge esta unidad, esta gran alianza Encuentro Nacional. Lo que plantea es que los mejores hombres y las mejores mujeres puedan ingresar a la Cámara de Senadores de la República del Paraguay y a la Cámara de Diputados. Muchas gracias. Bueno, las palabras de Katia González también en compañía, hay que decir, de Fernando Camacho, presidente del Partido Encuentro Nacional. También está el senador Patrick Kemper, presidente del Partido Hagamos, y Raúl Ayala, presidente del Movimiento Despertar, para la firma de esta alianza Encuentro Nacional, que justamente es una unión de partidos de cara a las próximas elecciones, compañeros. Es así, esta alianza que se da con relación a la lista de cargos plurinominales. Sí, Senado, diputados, sí, principalmente. Y concejalías departamentales también, ¿verdad? ¿Y por qué no para la gobernación? Además del Encuentro Nacional, o sea, se va a usar el nombre Partido Encuentro Alianza Partido Encuentro Nacional, lista 9 color amarillo. Y van a formalizar esa lista de, por decirte, de 45 senadores para las internas del próximo 18 de diciembre. O sea, internas es un decir, porque van a formalizar simplemente. Ahora, y con esa lista ellos van a sumarse también a la concertación. Sí, en la concertación va a tener su lista para el Senado del lado del PLRA, por ejemplo. PLRA podría tener más de una lista. Se va a sumar esta lista. Pero y pueden sumarse. A nivel de la concertación se quiere hacer también una lista unificada. Y va a ser muy difícil, te cuento. Porque no va a ser fácil consensuar 45 nombres y tener una gama de partidos, movimientos, agrupaciones. No, imposible. Lo más probable, lo más seguro que cada uno va a correr con lista propia, ¿verdad? ¿Y a quién le beneficia eso? Hay que ver en su momento. Sí. Bueno, cambiemos de tema. Sí, señor. Tenemos que hablar de que la mesa técnica preparatoria para la 31ª reunión especializada de ministerios públicos del Mercosur inició hoy y culmina mañana, mientras que el jueves se llevará a cabo el encuentro entre fiscales generales del Mercosur. Es un foro internacional de manera previa a la reunión especializada, acorde a los temas que serán desarrollados en este encuentro. Se establecen los mecanismos de trabajo, las declaraciones y los futuros convenios que serán tratados en este encuentro principal. Participan representantes de Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Guyana, Perú, Uruguay y, por supuesto, nuestro país.
Funcionarios penitenciarios iniciaron en la jornada de hoy una huelga de hambre frente a la sede del Ministerio de Justicia. ¿Qué es lo que reclaman? Mejores condiciones de trabajo. A pesar de tener 2 dictámenes ya favorables en el Congreso Nacional, no tienen respuestas para el reembolso de un plus que venían recibiendo. Recurrieron a la huelga en reclamo de estos beneficios que percibían desde el 2017 y que este año fueron recortados por la cartera de justicia, lo que afecta a unos 800 funcionarios. Se trata del subsidio alimentario, cuyo tratamiento se postergó nuevamente en la Cámara de Senadores. Solo los que trabajan 24 horas seguidas perciben normalmente este beneficio, pero el resto, desde abril pasado, dejó de cobrar este subsidio, esta ayuda alimentaria. Y en un sector del departamento de Canindeyú, estamos hablando de la zona del lago Itaipú. La Armada paraguaya procedió a la destrucción, así como estamos observando, de puertos clandestinos que eran utilizados principalmente para el tráfico de cigarrillos, drogas y otras mercaderías de origen ilegal. Son pasos clandestinos. El operativo se realizó en la zona de Bambú, le llaman, lago Itaipú, con el acompañamiento del propio comandante de la Armada, el almirante Carlos Velázquez, y el ministro Emilio Fuster. La espesura, Silvio. Sí, y así se procedió a la voladura de esos sitios. Por supuesto, la vigilancia desde cierta distancia. Se prevé sacar de circulación, bueno, sacar de circulación es una expresión, ¿verdad? Porque de operatividad, digamos. Unos 10 puertos que están en esa franja, al menos, por lo menos estamos hablando de puertos identificados. Pero se destruye allí y a 50 metros habilitados. Así nomás. La información del plano internacional que hace referencia al Papa Francisco: quiero vivir mi misión hasta que Dios me lo permita. Esta fue la frase del pontífice ante varios obispos brasileños a quienes les ratificó que no le pasa por la cabeza renunciar al papado. El vocero del encuentro dijo que vieron al líder de la Iglesia Católica con su fragilidad, pero también con mucha fuerza, con mucha entereza para seguir al frente de la Iglesia Católica. Y atención a estas imágenes captadas por cámaras de videovigilancia. Fíjense qué va a ocurrir o qué ocurre en ese sector que está en círculo. El momento en que un camión volcó este martes por la mañana. ¿Cuándo no? A la altura del kilómetro 45. 45, pero ruta PI06 en la zona sur, en Obligado. El conductor salió ileso. ¿Qué fue lo que ocurrió según las indagaciones y los reportes preliminares? Reventó un neumático y causó este aparatoso vuelco. Había una pendiente pronunciada, sí, como se ve, y allí ya se despista. Se despista ese camión, por supuesto. Aquel otro vehículo de menor porte que iba subiendo la pendiente tuvo que abrirse, por el caso contrario le venía encima el camión con toda su carga seguramente. Ocurrió, repito, en ese tramo de la ruta PI06, ruta que conecta el departamento de Itapúa con el Alto Paraná. Sí. Sí, señor. Y bueno, hoy se cumplen 96 años, estaría festejando su cumpleaños número 26. Estamos hablando de Luis Osmer Mesa, conocido internacionalmente como Luis Alberto del Paraná. Un día como hoy, pero de 1926, nacía en la ciudad cordillerana de Altos, uno de los más grandes artistas paraguayos de todos los tiempos.
Fue el más grande embajador de la música popular paraguaya. Fue músico, compositor, cantante, por supuesto, intérprete. Falleció en Londres el 15 de septiembre de 1974, con tan solo 40 años. Debajo de esas dos cejas, y debajo de esas dos cejas, qué bonitos ojos tienes. Ellos me quieren mirar, pero si tú no los dejas, pero si tú no los dejas, ni siquiera parpadear. Tú cantabas triste por el camino, viejas melodías en guaraní, y con el embrujo de tus canciones iba renaciendo tu amor en mí. Tres temazos realmente de qué grande, Luis Alberto Alberto del del Paraná y los paraguayos. Luis Osmer Mesa. Sí, señor. Tenía que haber cumplido hoy 96 años. 96. Bueno, estamos en contacto ahora con la compañera Araceli Romero. Está con el interventor de Tacumbú. Realmente varios temas que abordar con el interventor. Araceli, ¿cómo estamos? Buenas tardes, Aníbal, Silvio, un saludo a toda la teleaudiencia. Y sí, estamos acá en la penitenciaría Tacumbú, en el área de la dirección. Vamos a conversar con el abogado René Alvarenga, que nos va a comentar un poco sobre cómo se amplió el periodo en el cual él tendrá que trabajar en este lugar y, por supuesto, también los informes que ya recaudó en estos últimos 15 días luego de lo que ocurrió aquel domingo con la fuga de Gordito Lindo y también de Salvador Martínez. Vamos a darle ya la bienvenida al Noticiero Central. Buenas tardes, abogado, ¿cómo está? Muy buenas tardes para vos, para todos los televidentes. Justamente, como estabas diciendo, se amplió por 30 días más la intervención. En principio el ministro había ordenado por 15 días, esto pasó. Hemos tenido más o menos, podido radiografiar más o menos el 20 a 25% de lo que es la penitenciaría. Y ahora se amplió por 30 días más. Justamente acá tengo la resolución, el día de hoy me han notificado que se extiende por 30 días más la intervención de la Penitenciaría Nacional de Tacumbú. Bueno, como mencionó el 25%, ¿cómo fue el trabajo que realizaron y por qué dedujeron de que se necesitaría más tiempo para poder cumplir con el objetivo, interventor? Justamente lo que el señor ministro ha ordenado es que se haga una radiografía de lo que es la Penitenciaría Nacional de Tacumbú en cuanto al manejo interno, al manejo de la población, al manejo de los funcionarios. Entonces nosotros queremos hacer un trabajo bien acabado para poder informar al señor ministro en qué podemos mejorar. Hemos mejorado mucho ya en materia de seguridad, en cuanto al ingreso, salida de personas, en cuanto al manejo de la población interna, en cuanto al manejo con los funcionarios de todos los estamentos, tanto administrativos, judiciales y los guardias, cárceles. Justamente estamos haciendo un trabajo pormenorizado y revisando punto por punto todas las dependencias que dependen de la dirección de la penitenciaría. Luego de lo ocurrido, se habría mencionado de que 12 guardiacárceles estaban como suspendidos o apartados de su cargo. ¿Eso cómo quedó? ¿Cómo ustedes también trabajan en ese aspecto? Justamente son 12 compañeros que están a disposición de la Dirección General de Establecimientos Penitenciarios, están teniendo un proceso en lo que es la Dirección de Asuntos Internos, en el cual estoy también. Eso es bueno resaltar, de que la Dirección de Asuntos Internos y Anticorrupción es el que está interviniendo al penal de Tacumbú por orden del señor ministro Edgar Olmedo, para realizar el trabajo pormenorizado de lo que realmente ha ocurrido con la fuga de uno de estas personas y el intento de fuga de la otra persona que fue recapturado justamente. Ellos están apartados, ellos están con un proceso judicial y nosotros estamos a espera de la finalización de esta investigación judicial, tanto del Ministerio Público como del Poder Judicial, para poder ir viendo la responsabilidad de cada uno. Mientras tanto, ¿ellos continúan en sus puestos o fueron cambiados a otro lugar acá dentro de la penitenciaría? Las principales personas que estuvieron ese día y las principales personas que tuvieron contacto con estas personas fueron apartados de su cargo, fueron puestos a disposición de la Dirección General de Establecimientos Penitenciarios, y algunos compañeros siguen todavía trabajando acá dentro de la penitenciaría. Le hemos mudado del lugar, le hemos llevado a otro sector, pero estamos a la espera de la resulta de lo que es el Ministerio Público y lo que dice la justicia, ¿verdad?
Mencionó de que se reforzó un poco esa entrada y salida de las visitas de funcionarios. ¿A qué se refiere? ¿Nos podría detallar un poco más en cómo reforzaron eso? Justamente nosotros, una vez que se realizó la intervención, nosotros hemos prohibido ya el acceso de cualquier tipo de persona sin tiene una autorización específica, tanto del interventor como del jefe de seguridad. Y hemos mejorado en cuanto al ingreso de personas en el control de entrada y salida de las personas, para poder tener un manejo de las personas que ingresan y vuelven a salir. Hemos ampliado la capacidad de cámaras que tenemos hoy en día en todos los sectores del penal y en los alrededores. Justamente vinieron también los técnicos, hace días vinieron los técnicos a revisar los escáneres, los arcos, para poder revisar, para tener un sistema tecnológico también para revisar de todo lo que está ingresando, ¿verdad? Tenemos mejorías. Nosotros, te comento que el domingo fue Día del Padre, tuvimos casi 2.000 visitas, aparte de los 2.800 internos, casi 5.000 a 5.500 personas estuvieron en el penal, y ha sido un día sin mayormente novedad, ¿verdad? La Dirección de Asuntos Internos no interviene en lo que sería la investigación de cómo Salvador Martínez, por ejemplo, se fugó también ese domingo, abogado. Justamente nosotros estamos haciendo esa investigación. Nosotros tenemos ese proceso de Salvador Martínez y tenemos también el del otro fugado también que fue recapturado. Y estamos a la espera de lo que dice, como te estaba diciendo, lo que dice la justicia. Una vez que nosotros ya tenemos un dictamen preliminar de lo que ha sucedido, de la investigación que nosotros hemos hecho, y vamos a estar en días más justamente enviando al señor ministro el dictamen que nosotros tenemos, y vamos a tener que esperar a ver qué dice la justicia con respecto a ellos. Araceli. Por otra parte, esta movilización, sí, señor. Sí, justamente iba a hacer mi consulta, si de qué manera afecta, agradecemos al interventor que nos atienda. Sí, interventor Silvio Cuevas y Aníbal Espínola, les saludamos acá de este estudio de C9N, estamos en el noticiero central. Un placer saludarles, es un honor para mí. ¿Cómo no, señor? Gracias. Le queríamos consultar precisamente de qué manera afecta, digamos, el trabajo, el funcionamiento, al esquema de seguridad, esta medida de fuerza que están adoptando algunos agentes penitenciarios, se declaran en huelga de hambre inclusive, por un lado. Y por el otro, usted habló de que los escáneres están siendo revisados por los técnicos. ¿Eso quiere decir que todavía no funcionan esos dispositivos tecnológicos? En cuanto a la seguridad, en cuanto al control de los internos, justamente no nos afecta, ya que los compañeros que están en huelga, por más que sean todos los sindicatos, creo que están adheridos a esta huelga, no afecta a los guardias que están haciendo el control de la población interna. Más bien afecta a la comparecencia de estos internos ante la justicia para sus diferentes audiencias, ya que se ha reducido la cantidad de personas que llevan ellos para poder ponerlo a disposición de la justicia como una medida de fuerza. Asimismo, los choferes que estaban teniendo un guardia de 24 horas también como medida de fuerza no están realizando, ya que, como bien sabes, nosotros tenemos guardias, choferes que están 24 horas por si haya necesidad tanto de traslado interno como ambulancias para llevarlo a diferentes sanatorios acá desde adentro. En cuanto a eso, no nos afecta a nosotros, ya que son los compañeros de comparecencia los que más bien están afectados por el descuento de este 1.700.000 que se le da en forma bimestral. Y en cuanto a los escáneres, ¿cuál es la situación real? Justamente vinieron los técnicos, están realizando el control, han desarmado, han llevado partes específicas para poder ir a revisar si van a funcionar o si el ministerio va a hacer un llamado para poder revisar. En este momento no están todavía funcionando estos escáneres. ¿En cuánto tiempo se produce su reparación, director? Justamente yo estaba conversando, yo creo que esta semana, para el miércoles, me estaba comentando el técnico que ya iba a tener, si es que realmente íbamos a poder volver a utilizar estos escáneres o ver la posibilidad de solicitar al ministro para que provea nuevos escáneres y nuevos arcos de rayos X, ¿verdad? Hoy el comandante de la policía refería también de que varios de los hechos de sicariato ocurridos últimamente se ordenan o se disponen su ejecución desde las cárceles, y hablaba concretamente también de Tacumbú. Él tendrá una información de lo que ha dicho. Realmente pues nosotros no tenemos información de eso. Nosotros realizamos un control continuo de la población, nosotros tenemos un manejo de la población interna. Yo no sé de dónde él habrá sacado esa información, me reservo el derecho de decir.
justamente nosotros tenemos manejado con el plantel de guardias, nosotros tenemos, como habrás notado, dentro de estos 15 días de intervención que hemos tenido, tenemos una tranquilidad, podemos darle una tranquilidad a la ciudadanía, que nosotros tenemos el control del penal, de la penitenciaría en este momento. Bueno, correcto. Bueno, se extiende entonces por 30 días más esta intervención, aguardando los resultados, director. Muy gentil de su parte. Así. No, el agradecido soy yo, justamente para poder hacer llegar a la ciudadanía la tranquilidad de que estamos trabajando y de que nosotros hasta el momento tenemos justamente el control total de la penitenciaría, ¿verdad? Y estamos haciendo un buen trabajo. En días más vamos a tener una radiografía real de lo que está ocurriendo acá dentro de la penitenciaría. Entonces que vamos a estar seguramente socializando el informe que le vamos a elevar al señor ministro. Muchas gracias a ustedes. Correcto. Gracias, Araceli. Completo el reporte de la compañera Araceli, desde Tacumbo. Bueno, vamos a hablar del avión venezolano iraní. Hoy se empezó a difundir la conversación que tuvo la tripulación de esta aeronave con los controladores del aeropuerto de Montevideo, Uruguay. Sí, y también agregando a esto que el ministro del Interior y el propio comandante de la Policía Nacional no hablaron de una custodia a los miembros de la tripulación, sino una suerte de acompañamiento por razones de seguridad. Bueno, vamos a hacer un ejemplo burdo. Sí. Me voy a tu lado. Yo soy policía y me voy a tu lado. ¿Qué papel cumplo? De repente alguien quiere asaltarte. Y se supone que tenés que reaccionar, me tenés que proteger. Y bueno, y eso equivale a un acompañamiento y custodia. Sí, señor. Bueno, ¿vamos al material? Sí, señor. La conversación entre el controlador de tráfico aéreo del aeropuerto de Carrasco en Montevideo y uno de los pilotos del vuelo de Emtrasur que pretendía aterrizar para reabastecerse de combustible transcurrió unos minutos cuando le refieren a la tripulación que ha surgido un inconveniente con el permiso para ingresar al espacio aéreo uruguayo y que en consecuencia el avión debía permanecer en vuelo hasta nuevo aviso. Recibí la información de que no pueden ingresar hace unos minutos. Estoy coordinando y ya le confirmo. En principio, manténgase en órbita en Dorvo y ya le confirmo para continuar. Ok, mantenemos en órbita en Dorvo y pendiente para continuar. Montevideo, esto que me informa de 2:18 y 19, que trae un estimado de tiempo para nosotros para la operación. Estamos aguardando que la autoridad nos comunique a ver qué pasa con el inconveniente del permiso. Ya estamos en comunicación nosotros intentando llamar. Se ve que ellos también están con sus llamadas correspondientes. Yo le aviso. Luego ya le comunican a la tripulación que el Comando de Defensa Aérea del Uruguay denegaba el permiso de uso del espacio aéreo y se le ordenaba retornar a Ezeiza, informándole la autoridad aeronáutica sobre la condición climática en el aeropuerto internacional en la capital argentina. Eco Sierra Benifor 9219, Montevideo. Bueno, Comando de Defensa Aérea Uruguayo no le autoriza el ingreso al espacio aéreo uruguayo. Usted confírmeme si retorna a Ezeiza o cuáles son sus intenciones. Bueno, muy bien. ¿Puede coordinar con nosotros, con Ezeiza para retornar? Sí, correcto. Estamos en comunicación con ellos. Por ahora ponga rumbo a La Plata. Ok, volando rumbo a La Plata. ¿Tiene información también, por favor, del poder en Ezeiza? Está 240... No, está calmo el viento, con 5 kilómetros, escasos a 900 pies, 11 la temperatura, 1017 y llame ahora a Baires, 125 decimal 3. Ok, 125 Charlie Alfa Víctor. A nivel local, tanto el ministro del Interior como el comandante de la Policía Nacional salieron hoy a desmentir que la policía haya brindado custodia a la tripulación venezolana iraní que arribó al país en el aeropuerto guaraní a mediados de mayo último. No, custodia policial no. La información realmente llegó después de que partió el avión. La sospecha surgió antes de llegar y al llegar, sobre todo el número de tripulación y las nacionalidades de los tripulantes. Pero custodia policial en absoluto, no, para nada. ¿No tuvo custodia? No, en absoluto. La policía no tuvo conocimiento en materia de control. Ustedes saben, el control interno de los aeropuertos manejan a otras instituciones. Sí, la policía hizo su trabajo posteriormente, en qué hotel se hospedó, con quién estuvo, con quién se entrevistó. Esa es una información que
ya se hizo llegar a las instancias pertinentes. Las personas, hay un nombre y apellido de personas que con quienes se entrevistó la policía de inteligencia de ese printe, y esas informaciones están dadas en documento. En tanto, desde Argentina se informa que hoy la fiscal Cecilia Incardona, en coordinación con el juez federal Federico Villena, podría asumir imputación contra el piloto iraní Gholamreza Ghazemi por su posible vínculo con grupos terroristas. El reporte de la FBI sería clave para avanzar en un proceso formal por nexos con organizaciones extremistas. La realidad local nuevamente, agentes del Departamento Antisecuestro de la Policía Nacional de la Regional Alto Paraná, en este caso, lograron la captura de otro de los implicados de planificar, organizar un secuestro que debía darse en la ciudad de Juan Eulogio Estigarribia, ex Campo 9, donde iba a ser víctima un niño de 9 años, un hijo de un productor agrícola. Se trata de Rosendo Lugen Mendoza, el detenido. Fue arrestado a la altura del kilómetro 11, lado Acaraí de Ciudad del Este. Estaba prófugo desde hace 2 semanas, según los antecedentes. El hombre fue trasladado hasta la Dirección de Policía del Alto Paraná y ya quedó a disposición de la justicia y de la Fiscalía. En base a los datos y también a la captura, a la detención de este primer ciudadano, Cristian Escaone, se realizaron el cotejamiento de información importante y otros elementos de investigación, dando como posteriormente como detención a Celso Ariel Vega, quien sería el ideólogo conforme a las investigaciones que estamos teniendo, y Alan Hildebrand, que sería el responsable de la logística. Se ha incautado una camioneta, se incautaron 3 aparatos celulares, también una notebook, y en base a todo esto y a algunas declaraciones testificales también, el día de la fecha a las 7:30 horas se procedió a la captura, a la detención de Rosendo Lugen Mendoza. Esta persona es un comerciante de la ciudad de Ciudad del Este, del kilómetro 11, se procedió el día de hoy a la detención del mismo. Esta persona sería quien fue comisionado o encargado para crear un equipo, para montar un equipo, para proceder al secuestro de un ciudadano en la zona de Caguazú. Lo que sí tenemos ya elementos es en relación a lo que recibió como compromiso, digamos, este ciudadano capturado el día de hoy, Rosendo Lugen, que fue de 10 millones de guaraníes, para que él se encargue de montar, contratar en el submundo con otras personas a los efectos de poder perpetrar el secuestro. Tenían ya montado una logística básica como para poder realizar el secuestro, ¿verdad? Lo más importante acá, la función de cada uno de los componentes de esta estructura criminal, que sería el ideólogo, también el que se encargaba de la logística, que era Hildebrand, y esta persona quien se encargó de hacer los contactos con otras personas como para poder tener el equipo para poder realizar el secuestro. Bueno, vamos a hablar de otro tema. Sí, la incautación de, digamos, combustible que se estaba transportando de manera irregular en este camión. Esto se daba en la zona del Alto Paraná. En Hernandarias, 1.500 litros. Sí. A ver, parece ser rojo, ¿eh? Nafta común. Nafta común, y creo que el otro contenía gasoil, si no me equivoco. Sí. Y la explicación del chofer es que la propietaria de una estación le contrató, le hizo alzar el... ¿Cómo que se llama esto? Una especie de tanque, ¿son? Sí. Tanque, sí. Y para que lleve a otra estación supuestamente del mismo grupo. Los policías verificaron que el conductor contaba con la factura de compra de la nafta, expedida por una estación de servicios de la zona, pero no tenía habilitación para el transporte de sustancias inflamables o peligrosas. Sí, claro, porque Dinatran pues, le da la habilitación pertinente al vehículo, al camión, para el traslado, justamente se llama, transporte de cargas peligrosas. Y el conductor también tiene que estar habilitado para ese tipo de transporte. Supuestamente, a la otra estación se le terminó su nafta y estaba llevando de esta manera. Buen argumento. Pero no es la forma. No. Y al final perdió todo. Sí, señor. El procedimiento se realizó sobre la ruta Paraguay 07. Se trata de un camión de la marca Hyundai HD65 azul, chapa AEZ 938 Paraguay. Los uniformados verificaron que el conductor contaba con la factura de compra de la nafta expedida por una estación de servicios de la zona, pero no tenía habilitación para el transporte de sustancias inflamables o peligrosas.
patrulleros de esta comisaría estaban realizando su recorrido rutinario y en un momento dado divisan este vehículo que estaba transportando esta cantidad de combustible y al serle requerido al conductor del carnet de transporte de carga peligrosa, el mismo manifestó carecer, como tampoco el vehículo no está en condiciones de hacer el traslado de un lugar a otro. Entonces, por esa razón, por transgredir la ley 1590 de la DINATRAN, el vehículo fue derivado hasta la comisaría, se informó en tiempo y forma al Ministerio Público y la agente fiscal de turno dispuso la incautación y también del vehículo que permanezca demorado en esta comisaría a disposición de esa unidad fiscal. Supuestamente transportaba el carburante para abastecer a otra estación de servicios. La manifestación del conductor es que estaba transportando de un surtidor a otro surtidor. La propietaria le había manifestado que había terminado el combustible en esa estación de servicio y que por esa razón estaba transportando de esta manera. El hecho fue comunicado a la fiscal de turno, Natalia Montanilla, quien dispuso la incautación del camión con la carga y la libertad del conductor. Condenan a excomandante Francisco Alvarenga. Por enriquecimiento ilícito fue condenado el excomandante de la Policía Nacional, Francisco Alvarenga, más comiso de bienes, mientras su esposa ha sido absuelta. Para el tribunal de sentencia, el ex jefe policial no pudo justificar un ingreso de 1.183.171.500 guaraníes. Nombran a casi 3.500 funcionarios de salud. El Ministerio de Salud Pública informó que 3.222 profesionales de salud que fueron contratados durante la pandemia pasan a la nómina de funcionarios permanentes de la cartera sanitaria. Así también 238 administrativos fueron desprecarizados. Decretan reajuste del salario mínimo. El presidente de la República, Mario Abdo Benítez, decretó que desde el 1 de julio se reajusta el salario mínimo a 2.550.307 guaraníes. El reajuste corresponde al 11.4%, según había recomendado CONASAM. El Papa no piensa renunciar. El Papa Francisco confesó a algunos obispos brasileños que no se le pasa por la cabeza renunciar, como dicen algunos medios de comunicación, y que quiere vivir su misión hasta que Dios se lo permita, según informan los medios vaticanos. Libertad quiere dar hoy la vuelta. Libertad enfrentará a Soldamérica en Villa Lisa desde las 18:30 horas, buscando mantener la distancia y con el comodín de poder ser ya campeón, ganando el Gumarelo, y si el Ciclón cae ante General Caballero, la consagración liberteña sería inmediata, ya que la diferencia de puntos se estirará a 7, quedando solo a 6 unidades en juego. Bueno, 18:01. Vamos a hablar de dos disposiciones del Consejo de Administración del IPS. Por un lado, lo relacionado a los jubilados y pensionados. Recordad que anteriormente, o hasta el año 2020, antes de la pandemia, cada jubilado y pensionado tenía que concurrir personalmente cada cierto periodo a demostrar con su presencia física de que continúa con vida, de que sigue vivo y en consecuencia habilitado para seguir percibiendo la pensión. Claro. Después eso se modificó. Se estableció un mecanismo un poco más práctico. La sobrevivencia presencial quedó sin efecto. Y esto se extiende ahora, esta no presencialidad, digamos, del jubilado o pensionado para demostrar que sigue con vida. O sea, la suspensión de la sobrevivencia presencial se extiende hasta el 31 de diciembre. Efectivamente. Esto se fue extendiendo cada tanto. Pero atendés cómo tienen que hacer. Y atiendan bien, porque de hecho muchos jubilados y pensionados nos suelen ver periódicamente, porque periódicamente es un término que vamos a hablar. El IPS, atiendan bien, establece que jubilados y pensionados que cobran sus haberes de la previsional, ¿qué tienen que hacer ahora? Enviar un correo electrónico. ¿Dónde? A las oficinas del Departamento de Gestión de Beneficios por Convenios e Intercajas. ¿Pero qué tiene que contener el correo? En formato PDF. Ahí la pensional. Una foto nítida de la cédula. Del derecho habiente, le llaman técnicamente. O sea, del jubilado. El jubilado ¿Para pensionado? qué vino a complicar? El pobre jubilado que no sabe qué es el derecho habiente. El derecho habiente. Sí. Pero a eso, ¿qué se le tiene que agregar? La foto del jubilado o pensionado con un diario local. El jubilado que vive allá en Huirarobaná tiene que recurrir, no sé, un diario de circulación nacional, supongo.
que Panamá uno ya no encuentra los diarios impresos por la calle. No sé qué. Y tenés que... Esto me trae a la memoria algunos hechos de secuestro. Una comparación... Sí, Argel. Argel. Sí. Pero Argel nos remonta al secuestro de María Edith, Cecilia Cuba. Sí. Cuando para que sus familiares... ¿El criminal le apuntaba? Con un arma. Sí. ¿Y quién era que leyó el diario? El hasta hoy secuestrado del norte, el ganadero. Urbieta, ¿te acuerdas? Urbieta decía, anoche ganó Paraguay sus 20 tantos goles. No. Y algo así tiene que hacer el jubilado para demostrar. Y esto... O sea, vamos a hacer un ejemplo. Sí. Acá. Este es el diario de hoy. Sí. A ver. Este es un diario. Hoy va a nada. Este. Sí. Y acá, con esa cama, acá. Sí. Y alguien me tiene que sacar la foto y yo tengo que salir así. Sí. Porque tiene que ser el diario del día. Del día. O hay que ser del año pasado, porque si no ya pudiste haber muerto. ¿Y qué? Yo me decía una cosa así. No, y es que así establece. El diario, una foto suya del jubilado con un diario local con fecha del día que envía al correo electrónico cada 6 meses de que enviar. Cada 6 meses un diario ahí. Sí. Cuando que falta que diga nomás, tiene que ser una foto sonriendo. Sí. Cuando que en cualquier país serio se supone que tiene que haber una interconexión de la base de datos, en este caso de la Dirección del Registro Civil, donde se sepa que el jubilado Juan falleció Pérez, la semana anterior. Falleció. Sí. Y ya está. Pero estamos en nuestro sistema arcaico. Y el pobre jubilado que contribuyó 30 años para su jubilación con su empleador, tiene que someterse todavía a estas situaciones. Digo, si vivís en una zona rural donde no Fuerte hay Olimpo, mucho acceso a periódicos. No, y por eso te digo. Y donde probablemente te llegan periódicos. Ni acá en Asunción ya no encontrás Candillita ofreciéndote diario. Y de repente viví en Puerto Olimpo. Y el diario te lleva, no te llega luego. Y si te llega, te llega con retraso. Sí, con varios días. Sí. Digo, tenés que sacarte una foto. Sí. Con el diario del día. ¿Quién es el genio de esto? Y la directora de jubilaciones del IPS se llama Lourdes Lobo. Con esta medida se busca depurar la base de datos, dicen. No, era pero Cecilia Rodríguez. Acá hablan. Sí. Sí. Esta es jubilación y prestaciones Pero es que está el MITIC y compañía. No es que ahí se va a concentrar todo. No es que tenemos que tener una identidad electrónica que vos podés interconectarte con identificaciones, con registro civil, con Ministerio de Salud, de Educación, todo en una base de datos única. Increíble. Sí, señor. Hay más comunicados del IPS, ¿eh? Sí. Atención a las mujeres que están en estado de gravidez y que tienen que tener un reposo. A ver si que tiene que tener un reposo y tiene que cobrar por ese reposo. Cobrar también. Sí. Bueno, y hoy hubo una confusión acerca de esto. Dice el Consejo de Administración, dice de fecha 24 de mayo, lo único que ha dispuesto es la realización del pago del subsidio en concepto de maternidad en forma mensual por un lapso de 6 meses, como plan piloto a partir de junio hasta diciembre del 2022, posterior a lo cual la máxima autoridad evaluará el resultado de lo mencionado y en uso de sus facultades determinará cuánto corresponda en atención a los mejores intereses de la madre, del niño o la niña y del instituto. De esta forma y desde este mes de junio, el subsidio por maternidad es depositado en las cuentas de las beneficiarias de manera mensual, ya sean estas cuentas bancarias, billetera electrónica o cualquier otro mecanismo de pago establecido para el efecto, salvaguardando así el pago de forma segura y sin que las mismas deban movilizarse para el cobro respectivo. Se emite el presente comunicado a los efectos de llevar tranquilidad a nuestras beneficiarias en atención a la información distorsionada e incorrecta sobre el tema que circula por las redes sociales. De esta forma, el Instituto de Previsión Social reafirma su compromiso social y misional con la opinión pública en general, con los asegurados en particular. O sea, en síntesis, la beneficiaria en este caso no va a tener necesidad de concurrir personal y físicamente hasta la caja, sino le van a depositar en su cuenta. Sí. Durante estos 6 meses. O sea, se mantiene entonces este subsidio. Este por lo menos tiene más racionalidad. Porque te cuento cuál era la discusión, Silvio.
Dame un minutito. Ajá. De una vez pagamos. Y parece que iba a ser fraccionado. Ajá. Entonces... A ver, ya les digo cuál era la discusión. Le digo. Porque esto generó polémica también, ¿eh? Sí, por supuesto. Muchísimo. Acá está. IPS resolvió pagar en forma fraccionada reposo por maternidad. Ya no abonarán de una vez los 4 meses de reposo a pesar de que subsidios deben pagarse al inicio de la contingencia. Bueno, y a esto sale el IPS con este comunicado. Veamos de vuelta. Y explica. La resolución y dice autorizar que el pago de subsidio de maternidad se realice en forma mensual por un lapso de 6 meses. Sí. No dice Plan piloto. No dice fraccionado. Y... sí. Ah, en forma mensual, sí, pues. Y tiene que ser una vez. Ah, en forma mensual. Sí. O sea, te van a pagar, por decirte, junio, julio, agosto, septiembre, por decirte. Y la mujer pues está de reposo. Bajo también solamente cobra pico. No, pues la nada deposita en la cuenta, eso. Arejo con banco. Arejo con banco en algún lugar. Y se va con su bebé. ¿Y qué dice el comunicado? Esta es la resolución, ¿eh? Esta es la resolución. El documento oficial. Sí. Y el comunicado dice, plan piloto, de esta forma y desde el mes de junio el subsidio es depositado en las cuentas de las beneficiarias de manera mensual o en cualquier otro mecanismo de pago. O sea, no es que van a ser 2 pagos, van a ser 4 pagos. 4 pagos. Sí. Y en ese pago fraccionado, en esos 4 pagos, por lo que no están de acuerdo. Porque anteriormente se pagaba de una, dice, por los 4 meses. Ya. Entonces quiere decir que hubo una modificación. Sí. Y con eso, por eso es la reacción de la gente de las aseguradas que se encuentran como dice en el estado de comunicado gravidez. que hubo una tergiversación nomás. Yo entiendo que no hubo tal tergiversación. Bueno, hay que seguir indagando un poquito más. Sí, señor. Fíjense también en estas imágenes del circuito cerrado, corresponde a la zona, a una estación de servicios. Esto en la zona de Juan Eulogio Estigarribia, ex Campo 9, una playera que es encarada con arma de fuego por este... Solitario delincuente. Solitario delincuente, llegaba a bordo de una moto, por supuesto uno piensa que pretende cargar combustible, ¿verdad? Pero ya de entrada nomás exhibió el arma de fuego a la trabajadora que estaba allí, a quien despojó seguramente de la billetera. ¿Cuánto tiene en la billetera? 200.000, 300.000 guaraníes y otros, digamos, otras sumas de baja denominación. Sí. Ocurrió a las 2 de la tarde de este martes en la playa o en el barrio María Auxiliadora, repito, de J. Eulogio Estigarribia, y después desaparece el delincuente con su botín y seguramente... se llevó 1 millón de guaraníes, ¿eh? Sí, normalmente se tiene producto de la recaudación. 500.000, eso en la... Para el vuelto y todo eso. Sí. Bueno, tenemos una nota al respecto. Supuesto hecho contra la propiedad, yo grabado ocurrió el día de la fecha 21 de junio en el predio de la estación de servicio nominado 3MG, ubicado sobre la calle Eleno Benítez, del barrio María Auxiliadora de J. Eulogio Estigarribia, consistente en dinero en efectivo, la suma de 1 millón de guaraníes, recaudación del día propiedad de la citada empresa, resultando víctima la playera Erika Arevalos, para hoy soltera de 21 años de edad, domiciliada en el barrio La Fortuna de la misma ciudad, siendo supuesto toda una persona de sexo masculino con casco protector de color negro con tapabocas, presumiblemente con arma blanca tipo cuchillo en mano, quien se desplazaba a bordo de una motocicleta tipo cobrador, cuyos demás datos se desconoce por darse la fuga. El hecho se comunicó a personal del Departamento de Investigación de Hechos Punibles y se comunicó al Ministerio Público. Arma blanca tenía el delincuente. Yo pensé que era algún revólver. Volvemos a nuestra ciudad, a Asunción, porque hoy efectivamente ya activó la Comisión Bicameral de Investigaciones que se encarga de
indagar estos casos, supuestos casos de lavado de dinero. Y en este sentido, la una bicameral CBI antilavado. Antilavado convocó al titular de la CEPRELAD, al presidente del Banco Central del Paraguay, Carlos Arregui y José Cantelo, respectivamente. Ambos no realizaron declaraciones a la prensa. Ni se les vio, me parece, ¿no? Se les vio para las tomas y la fotografía. Para la foto, para las filmaciones. Pero ya salió por el ascensor del presidente del Congreso. Por ese sector salieron sin hacer declaraciones, repito. Y Jorge Querey, quien preside esta comisión, se quejaba porque supuestamente el presidente del Banco Central no quiso dar mucha información acerca de justamente lo que está investigando esta comisión bicameral, que es el lavado de dinero. Entiendo que en la nota donde acepta concurrir, le agregaban a ella otra vez el tema ese de que secreto bancario. Ponemos a conocimiento nuevamente de las autoridades parlamentarias, una cosa así. O sea, me voy a ir, pero no les voy a decir nada. Prácticamente, de que rige para el Banco Central estrictamente la ley del secreto bancario y para que tengan en cuenta ese aspecto. Ahora, decía Jorge Querey que los próximos en ser convocados o los que tienen que acudir son José Ortiz, de Tabesa, como así también el diputado Erico Galeano. Narcotráfico, contrabando de cigarrillos, transferencias de elevados montos de dinero, corrupción y préstamos bancarios fueron los temas tratados por la Comisión Antilavado del Congreso Nacional, que recibió al presidente del Banco Central del Paraguay, José Cantero, al superintendente de bancos, Hernán Colmán, y al ministro de la CEPRELAD, Carlos Arregui. Este último dio un informe verbal y se comprometió a entregar documentos completos que fueron remitidos a la Fiscalía, que estarán cifrados y a los cuales solo tendrán acceso los miembros del cuerpo legislativo. Le solicitamos en concreto, por ejemplo, toda la información con respecto a las empresas intermediarias de adquisición de tabaco de las industrias tabacaleras nacionales. Sí, hay informes ya muy concretos con respecto a distribuidoras que están en Salto de Guairá, nombres y apellidos concretos que están involucrados en el tráfico ilícito de cigarrillos e incluso en reportes del Ministerio Público Federal del Brasil vinculados a las rutas logísticas del narcotráfico, del contrabando. El senador Querey cuestionó una vez más el secretismo con el que se manejó el Banco Central, que durante la reunión no ahondó en información. Es casi un extrapoder, casi un extrapoder. Ellos se niegan sistemáticamente a una serie de informaciones. Es más, nos dicen que estamos competitivos a nivel internacional con respecto a las medidas cumplidas de prevención del lavado de dinero de las entidades financieras, pero es de público conocimiento que estamos inundados del tema del lavado de dinero y de las organizaciones criminales. Entonces, algo está fallando, le decíamos al presidente del Banco Central. O sea, es decir, si las tareas de prevención se las hace para que tengan un resultado final en términos de que ocurra menos esos delitos, y sin embargo, día a día estamos viviendo esto. El diputado Basilio Núñez cuestionó al ministro Arregui sobre la filtración de informaciones sensibles desde la CEPRELAD. Es una comisión lamentablemente política, donde todos están en contra de Honor Colorado. Yo le reclamé que la CEPRELAD es una unidad de inteligencia financiera y deberían tener más responsabilidad y no utilizarlo como un garrote político, que es lo que están haciendo. Él niega, pero los hechos nos dicen otra cosa. La siguiente reunión de la comisión está fijada para el próximo martes. Están convocados empresarios tabacaleros de Hernandarias, el gerente de Tabesa, José Ortiz, el diputado Erico Galeano. Este último aparece en varios reportes de operaciones sospechosas de la CEPRELAD. 18:17, decíamos en el material que elaboramos esta media mañana de la probable imputación hoy del piloto iraní y otros miembros de la tripulación por parte de la justicia argentina, porque acá no hay mayores novedades. Dicen los medios argentinos. Sí. La justicia argentina imputó por terrorismo al piloto iraní de un avión venezolano varado en Buenos Aires. La fiscal Cecilia Incardona pidió investigar la relación del piloto del avión de Entrasur, Golamreza Ghasemi, con posibles actos de terrorismo. También imputó al resto de los tripulantes de la aeronave retenida en Buenos Aires. Efectivamente, en otra publicación de otro medio argentino, la misma fiscal refiere que surgieron varios rastros que imponen la necesidad de proseguir la investigación respecto de Ghasemi Golamreza, de toda la tripulación que de él dependía,
de la aeronave, de su carga, conforme a las obligaciones del Estado argentino para prevenir y sancionar hechos de terrorismo. Tales circunstancias irregulares llevan a indagar si el verdadero objetivo del arribo de la aeronave a nuestro país fue exclusivamente para transportar mercadería de autopartes o si bien estuvo fundado en razones diferentes a las alegadas y constituye eventualmente un acto de preparación para proveer bienes o dinero que pudieran utilizarse para una actividad de terrorismo, su financiamiento u organización, dicen las publicaciones de los medios argentinos. En ese sentido, Incardona, la fiscal, refiere parte de la actividad preventiva que debe motivar el accionar estatal es justamente averiguar las razones de estas irregularidades con la finalidad de despejar toda duda al respecto. La última documentación aportada en la causa muestra que Matham Air sigue siendo el dueño de la aeronave y que se encuentra operada por Conviasa, la venezolana, la estatal, cuya subsidiaria es Emtrasur, pero que estarían alquilando el Boeing bajo un contrato que incluye a la tripulación, según denunciaron diputados opositores también. O sea, si le podemos decir que la policía paraguaya acompañó, para no decir custodio, a un supuesto terrorista. Y sí, pero no tenían la información, supuestamente. Había sospecha, pero hasta ahí. Muy bien. Esto es lo último entonces, ¿eh? Lo último, sí señor. Bueno, con esta información que proviene de la capital argentina, marcamos una pausa. Espera, Silvio. Señor, sí, ¿tenés algo más? Medida de prueba, Ministerio Público... ¿Que el acto de imputación ya tenemos? Aleina. Mira que me vea la última página. ¿Cuántas páginas tiene? En este punto se sugiere la producción de 11 medidas de prueba. Sí, 11... Se solicita mantengan las medidas cautelares. Ahí está. Ah, este ya es la imputación de... ¿Cómo se llama? ¿Nuestra fiscal? Sí, Incardona. Incardona. Sí, Cecilia creo que. Cecilia Incardona. Sí. ¿Cuántas páginas tiene? No me lee mi celular, es medio viejito. Pero está la información ahí. Sí. 11 medidas judiciales que requiere la fiscal argentina al juez federal Villena, sí. Ahí le pasamos. Ahí está. Fue el grupo del Noticiero Central, Eva. Ahí está. 11 medidas, ¿eh? Enseguida le damos lectura, ¿sí? ¿Cuáles son esas medidas? Ustedes me avisan si ya tienen ahí a mano. Vamos a abrir. De hecho, el juez también, recordamos, está pendiente de varias contestaciones. Sería la parte sustancial, supongo. Sí, contexto vista, ya el escrito de la fiscal argentina. A ver, la hipótesis, las medidas, ahí están, las medidas de prueba ordenada. Sí. El 6 de junio a las 15:30 arriba. Sí, 6 de junio, 15:30. En Trazo. Hace un recordatorio de cómo se inicia todo, ¿verdad? Sí. Las respuestas recibidas, a ver, ¿cuáles fueron? A ver, dice, se detalló, se recibieron información de la EANA, que es la empresa argentina de navegación aérea, también de la Administración Nacional de Aviación Civil, que sería ANAC, que sería la DINAC de acá, también de la Dirección Nacional de Migraciones. Aduanas. Embajada de los Estados Unidos. FBI. Sí. La División Escopometría de la Policía Federal Argentina. Y también... ¿Seguridad aeroportuaria también? Sí. Y la Unidad Operacional de Seguridad Preventiva de Córdoba. Ajá. Claro, porque ahí posó. Sí. Unas horas. Sí. ¿Qué está pendiente? Detalle también. 13 medidas que aún están pendientes de respuesta. La posible relación de Golan Reza con actividades de terrorismo internacional. Vayamos bajando. Sí. De todas las agencias y organismos estatales requeridos, las autoridades del FBI informaron que Golan Reza Ghasemi es CEO, miembro del Consejo de Administración del Kesh Fars Air y también piloto.
Esta firma fue identificada por el Tesoro de los Estados Unidos ya en el 2019 debido a su participación directa en la actividad terrorista, afirmando además que dicha empresa proporciona asistencia a Quds Force y a la aerolínea iraní Mahan Air, las cuales han sido designadas como entidades terroristas. Entidades terroristas. Sí. Y abajo dice, el citado documento dice expresamente que sin autorización expresa del FBI en una comunicación separada, la información allí consignada solo puede ser utilizada para inteligencia. Bueno, ya le imagino. A pesar de esta salvedad con el avance de las tareas investigativas llevadas aquí adelante, surgieron varios rastros que imponen la necesidad de proseguir la investigación respecto a Ghasemi Golanreza, de toda la tripulación que de él dependía, de la aeronave y de su carga, conforme a las obligaciones del Estado argentino para prevenir y sancionar hechos de terrorismo. Estas circunstancias irregulares llevan a indagar si el verdadero objetivo del arribo de la aeronave a territorio argentino, hay que decir, fue exclusivamente para transportar mercadería de autopartes o bien si estuvo fundado en razones diferentes a las alegadas y constituye eventualmente un acto de preparación para proveer bienes o dinero que pudieran utilizarse para una actividad de terrorismo, su financiamiento u organización. Bueno, vayamos más abajo a ver qué más encontramos. Es un recuento. Ahí está, el último párrafo de esta página. Sí, la información de inteligencia del FBI menciona que una de las modalidades de actuación de estas organizaciones es utilizar vuelos civiles para transportar clandestinamente armas, componentes militares avanzados, entre otros. Sigue la siguiente página, entre otros elementos. En nuestro caso, justamente se trató de un vuelo comercial, comandado por el nombrado Ghasemi. Asimismo, existen inconsistencias en la información respecto de quienes componen la tripulación, lo cual será también profundizado en la investigación. Deberá indagarse aún más por el contenido de la carga con la finalidad de verificar si coincide con la operación comercial declarada con el contenido real de la mercadería que transportaba también el avión. Y después están las medidas sugeridas, las 11 medidas que está pendiente. A ver, exhorto diplomático de Estados Unidos para que se amplíe lo ya informado y ese... Pero atender que solicita, perdón, a nivel que se mantengan las medidas cautelares dictadas por vuestra señoría, exhorto diplomático de los Estados Unidos. O sea, que se mantenga la retención de la aeronave y de toda la tripulación. Y la retención de los pasaportes, por ejemplo. Sí, así mismo. Resulta formalmente... y ese Estado manifieste si el señor Golanreza Ghasemi resulta formalmente investigado en algún proceso en ese país, o sea, si Estados Unidos está interesado en él, ¿verdad? Sí, y en su caso, si se adoptó alguna medida restrictiva de su libre circulación. Asimismo, si pesa o no un embargo de restricción formal sobre la aeronave 747, matrícula YB corta 3531. Hoy Diosdado Cabello, uno de los hombres fuertes de Venezuela, dijo, devuélvanos nuestro avión. Sí, no, de hecho hay un pedido formal también. Sí, ya, ante la justicia. De restitución de la aeronave ante la justicia. Ahí está. Así es, sí. Bueno. Interesante el documento, ¿no? Sí, señor. Tenemos que hacer la pausa, 18:26. Reiteramos la información judicial del día. Luego de varios días de juicio oral y público, finalmente un tribunal especializado en hechos de corrupción y delitos económicos aplicó una condena de 6 años de pena privativa de libertad para el excomandante de la Policía Nacional, Francisco Pastor Alvarenga Núñez, por enriquecimiento ilícito. Mientras que su esposa Mirta Rotella, quien fuera también acusada por el mismo hecho punible, fue absuelta y ahora tendrá que comisarse bienes por valor de 1.183 millones de guaraníes pertenecientes al ex jefe máximo de la Policía Nacional, porque supuestamente no pudo justificar ese monto de dinero. Yolanda Portillo, Elsa García y Yolanda Morel integraron este tribunal especializado. Entiendo que en el caso del condenado Alvarenga también se le impuso la prohibición de ocupar cualquier función pública en el lapso de 5 años. Sí, señor, así mismo. Compartimos parte del veredicto de primera instancia que se dio a conocer en la jornada de hoy. Especial solicitado por el Ministerio Público de conformidad al artículo 90, inciso primero del Código Penal de la Ley de Enriquecimiento Ilícito, que establece que en caso de condena judicial firme se va a producir el comiso especial de los bienes muebles o inmuebles, valores o dinero o derechos obtenidos ilegítimamente por su autor o por su partícipe. En ese sentido, entonces, atendiendo a estos argumentos, este tribunal resuelve hacer lugar al pedido del Ministerio Público y, en consecuencia, ordenar el comiso especial del inmueble individualizado como finca 512, 513, 514,
cuenta corriente catastral 475, 76, 77 y 78 del distrito de Embocayatú, hasta cubrir la suma de 1.110.986.525, que es el monto del déficit menos lo que la señora pudo justificar finalmente con la diferencia entre ingresos y egresos de 72 millones. Esto es lo que se representa, porque siempre en el enriquecimiento ilícito hay que tener en cuenta también el patrimonio de la cónyuge. Entonces eso también fue valorado a su favor. Por lo tanto, de este inmueble más... Bueno, esto. Parte de la valoración que hizo el Tribunal de Sentencia. Recordemos que Francisco Alvarenga ya tiene una condena anterior por el tema de 4 años por el negocio de los combustibles, mientras que Roberto Osorio, ex suboficial de la policía, fue sentenciado a 8 años. Es así. ¿Cambiamos de tema? Sí, señor. Vamos a hablar con la gerente de prestaciones económicas del IPS, la señora Cecilia Rodríguez. ¿Cómo le va, señora Rodríguez? Buenas tardes. Sí, muy buenas tardes, Aníbal. Buenas tardes también para Silvia y para toda la audiencia. Buenas tardes, señora. Bueno, dos consultas directas o alguna aclaración que ustedes quieran realizar desde el IPS respecto a esta, ¿cómo le llamamos?, sobrevivencia de jubilados y pensionados que tienen que realizar cada 6 meses de manera no presencial. Hablábamos de que se le exige que envíen por correo electrónico una fotografía, la cédula y que porten un diario del día, como una especie de prueba de vida. Sí, quiero aclararte un poquitito eso, Silvio. Sí. Nosotros anteriormente hacíamos una... Ingeniera. Ahí va a volver. A ver. Para todos los jubilados. Repita, por favor, señora Cecilia, porque salió todo entrecortado, por favor. ¿Decía? Sí, nosotros antes de la pandemia solicitábamos a los jubilados y pensionados que puedan hacer sobrevivencia presencial. Una vez que ocurrió la pandemia, obviamente no podíamos aglomerar personas, entonces empezamos a hacer cruces con el Ministerio de Salud en base a los registros de fallecidos y también con el registro civil. Entonces, teniendo en cuenta esa información, nosotros procedimos a dejar de solicitar las solicitudes de sobrevivencias presenciales. Eso se había prorrogado hasta junio de este año, hasta el 31 de junio, y ya en el mes de mayo, el mes pasado, el Consejo, por una resolución, ya dispuso que esa medida fuera trasladada hasta diciembre de este año. ¿Qué quiere decir eso? Que ningún jubilado y pensionado tiene que ir al IPS para hacer el trámite de sobrevivencia. Ahora, lo que hacía referencia al envío de correos electrónicos al Departamento de Convenios, mediante una foto con un diario, corresponde solamente a los jubilados y pensionados que se encuentran viviendo en el exterior, que son aproximadamente 400 personas. Entonces, eso hay que aclarar para darle una tranquilidad a todos los jubilados y pensionados. Ellos no tienen que hacer ningún tipo de trámites hasta el mes de diciembre, y además desde el IPS nos encontramos trabajando también con otro tipo de mecanismos para garantizar la sobrevivencia del jubilado, además de todos los cruces informáticos que tenemos con la base de datos del Ministerio de Salud, como les había mencionado, y también con el registro civil. Ingeniera, entonces, solamente los jubilados, que son unos 400 que viven en el exterior, tienen que hacer esa fotito con el diario del día y emitir de su zona, remitirlas a ustedes. Los jubilados acá, locales, digamos, hasta el 31 de diciembre no hacen absolutamente nada. Ninguna gestión. Así mismo, clarísimo, Aníbal. Perfecto. ¿El otro punto? El otro punto que está generando, por lo menos leí en redes, la maternidad, el subsidio, que supuestamente se va a prorratear, se va a pagar mensual y no todo junto como se pagaba los 4 meses de una sola vez. Sí, te explico, Aníbal. Realmente nosotros siempre quisimos pagar eso de manera mensual. Desde el inicio de la ley, anteriormente también, acordemos que la ley 5.508/2015 estipuló de manera gradual el pago de la maternidad, aumentando la cantidad de días. Antes era 63 días nada más, ahora son 126 días,
y antes se pagaba solamente el 50% y hoy se paga el 100%. Nosotros ya desde hace tiempo queremos hacer los pagos mensuales porque, como ustedes saben, nosotros recibimos cotizaciones mensuales, aportes obreros patronales. Y bueno, no podíamos hacer por el hecho de que no contábamos con el mecanismo financiero, que hoy sí ya tenemos esa herramienta. Ya estamos depositando los subsidios de reposo, tanto de maternidad como otro tipo de reposo como accidente de trabajo, enfermedad común. Eso está siendo depositado ya en cuenta bancaria. Lo hacemos a través de la empresa Bancar. Es un servicio gratuito para el IPS. Recordemos que anteriormente se hacía a través del Banco Nacional de Fomento. Eso recibía un costo de un porcentaje del 0.7% aproximadamente, que nos generaba unos gastos administrativos importantes. Entonces ahora nosotros nos modernizamos, como podemos decir, ¿verdad? Damos una seguridad a la madre para que pueda cobrar en su tarjeta de débito directamente. Y antes lo pagábamos todo de una vez para evitar el traslado de la madre 4 veces al Banco Nacional de Fomento. Entonces, el primer paso fue la bancarización. Ahora que ya teníamos la bancarización, procedemos a hacer el pago de forma mensual. Y en ese sentido, ¿verdad? Obviamente tenemos en cuenta, estamos ayudando a las madres, ¿verdad? Para que este monto que cobran de una sola vez pueda ser racionalizado en los 4 meses, porque en algunos casos de repente uno tiene una tentación de utilizar todo el monto, todo el dinero, y después se queda desprovisto en los demás meses, ¿verdad? Un par de preguntas. ¿Cuánto es el monto, el subsidio que va a cobrar, el subsidio que cobra la mujer embarazada? Y lo otro, esos reposos del trabajador por razones de salud de 3 días por lo menos, ¿cómo se paga? Esas dos preguntas puntuales. Sí, bueno, el reposo por maternidad se paga el 100% del último salario antes del nacimiento de la criatura. Y el reposo por enfermedad común se paga a partir del segundo día. El primer día lo cubre el empleador y se paga el 50% del promedio de los últimos 3 meses. ¿Y se paga eso también por vía bancaria? También. ¿Y en cuánto tiempo se hace el desembolso habitualmente, ingeniera? Y tratamos de hacer lo más rápido posible. Nosotros en nuestra dependencia tenemos 15 días aproximadamente entre un proceso de verificación, liquidación, fiscalización y generar un listado. De ahí pasa a la dirección de tesorería, que ahí ellos manejan de acuerdo a su flujo de fondos. Y justamente el que más consume nuestro presupuesto es el pago por reposo de maternidad, teniendo en cuenta que se paga 4 meses y el 100%. Entonces, bueno, nosotros para hacer una priorización de gastos vamos a pagar como todos los reposos de forma mensual, de manera a que la gente no tenga que estar esperando y estar en cola de acuerdo al flujo de caja que maneja la tesorería. Perfecto. Correcto. Ingeniera Cecilia Rodríguez, muchísimas gracias por estas precisiones, muy amable de su parte. Gracias a ustedes, a las órdenes. Hasta luego. Hasta la próxima. Importante. Sí. Hay muchas preguntas que quedan flotando siempre. Y ahora las mujeres embarazadas van a cobrar indefectiblemente, mensualmente, ya no esa plata toda junta. Y el 100% del salario. Sí, tal cual. Bueno, tenemos que hacer la pausa, luego ya vienen los deportes, ¿verdad? Sí, señor. Y posteriormente, puntos de vista. Bueno, 18:48 minutos, nos vamos al ámbito deportivo. En estos momentos, de manera simultánea, se disputan los partidos que pueden definir el campeonato. Libertad frente a Sol de América, Cerro Porteño frente a General Caballero de Juan León Mallorquín. Mañana, Resistencia 12 de octubre, 17 horas, Estadio Defensores del Chaco, Derlis Benítez el árbitro. También mañana, Nacional frente a Olimpia, 19:15 horas, arbitraje de David Ojeda, Estadio Arsenio Erico. Este compromiso el día de mañana de fondo, 19:15. El jueves, 17 horas, Guaraní Ameliano, arbitraje de Samuel Morales, Estadio Rogelio Silvino Olivieres para este compromiso. Y de fondo el día jueves, cerrando la jornada 20, Guaireña con Tacuarembó a las 19:15, arbitraje de Aldo Quiñones en el Parque del Guairá. Bueno, Olimpia llega en modo arrollador en los últimos partidos y mañana visita un reducto bastante complicado como el Estadio Arsenio Erico. Aquí todos los detalles. Tras el parate por las fechas FIFA,
Olimpia retomó la disputa del torneo de apertura con un muy buen nivel futbolístico, reflejado en sendas goleadas de 4-1 sobre Ameliano en los Jardines del Quelito y la paliza de 6-1 ante Resistencia en el Estadio Manuel Ferreira el último domingo. Por la fecha 20 de la apertura, el equipo de Julio César Cáceres, que marcha tercero cómodamente en la tabla de posiciones con 36 unidades, tiene una parada sin dudas complicada, como el Estadio Arsenio Erico de la Academia. A base de buenos resultados en sus últimos partidos, el decano de alguna manera hace olvidar los innumerables problemas económicos. Y aparte de sumar puntos importantes para la tabla acumulativa, también la idea es llegar lo más afinado posible a los octavos de final de la Copa Conmebol Sudamericana frente al Atlético Goianiense de Brasil. El emperador Julio César Cáceres no tocará mucho el equipo con respecto a la goleada sobre Resistencia. El 11 sería con Gastón Olveira en el arco. En defensa, Víctor Salazar, Saúl Salcedo, Antolín Alcaraz e Iván Tito Torres. Medio campo con Alejandro Silva, Hugo Quintana, Richard Ortiz y Fernando Cardoso. Y adelante, Guillermo Paiva en compañía de Derlis González. Por su lado, la academia se volvió competitiva con Pedro Alcides Arabia al mando, pero más allá de haber levantado el nivel, no puede aún conseguir la regularidad deseada entre partido y partido. El Albo viene de igualar a 2 con Ameliano en un cotejo en el que iba ganando 2-0 claramente y se lo empataron sobre el final. El probable 11 tricolor es con Santiago Rojas en el arco. En defensa, Carlos Espínola, Rolando García Guerreño, Jonathan Benítez y Gastón Benítez. Medio campo con Orlando Gaona Lugo, Marcelo Palau, Carlos Arrúa y Richard Prieto. Adelante, Danilo Santa Cruz y el goleador del torneo de apertura con 12 anotaciones, Facundo Bruera. El partido arrancará a las 19:15 de este miércoles con el arbitraje de David Ojeda en la visera. Bueno, la voz calificada de un mundialista con la selección paraguaya, Nelson El Pipino Cuevas, que analizó el momento de la albirroja y también el curioso caso de Gustavo Gómez, que brilla, que juega con mucha personalidad en el Palmeiras de Brasil, pero que le cuesta muchísimo cuando se calza la albirroja. El fútbol definitivamente no es un deporte en el que imperen la lógica y la matemática. Es un deporte impredecible que muchas veces no tiene explicación en muchas de sus facetas. Uno de esos casos es el del zaguero central paraguayo Gustavo Gómez, quien brilla y es líder indiscutido en su equipo, el Palmeiras de Brasil, pero no ha podido trasladar ese mismo nivel y ascendencia a la selección paraguaya. Nelson Pipino Cuevas, mundialista con la albirroja en Corea-Japón 2002, habló del caso puntual del zaguero misionero. Gómez en el Palmeiras es una cosa de loco. Inclusive me estaba fijando cómo maneja a nivel grupal, cómo se va y a los compañeros le levanta la moral, se va y está atento a todo. Es otro jugador en el Palmeiras. Sí, señor. Y viene a la selección de Paraguay y lamentablemente no se le da. Gustavo Gómez se volvió a marcar con la casaca del Verdão, esta vez en el Clásico Paulista frente al Sao Paulo, partido que terminó remontando el cuadro de Abel Ferreira para ganar 2-1 y ser líder indiscutido del Brasileirão. Además, Gómez es uno de los goleadores de su equipo en el actual certamen con 6 anotaciones. El zaguero guaraní con 23 conquistas es el tercer máximo defensor goleador en la historia del club. Datos realmente impresionantes. Pero siguiendo con el análisis de Nelson Cuevas, el ex delantero arguye que Paraguay tiene grandes referentes individuales, pero que el fracaso se da en el aspecto colectivo. Cada uno a lo mejor hacía lo que le correspondía, pero a nivel grupal fracasamos. Pero a nivel individual, yo creo que tenemos grandes futbolistas a nivel internacional que ojalá que a medida que pase el tiempo se puedan consolidar más y después puedan venir a hacer un buen grupo la selección de Paraguay, ¿verdad? El de Gustavo Gómez es solo uno de los tantos casos de jugadores que rinden en sus clubes, pero que en la selección paraguaya no responden como se espera. Bueno, movidas en el mercado de pases en el fútbol de México. En este caso, Carlos González deja al Tigres para pasar al Toluca, en donde en su momento fue amo y señor José el Pepe Cardoso.
El delantero paraguayo Carlos González se convertirá en nuevo jugador del Toluca para el torneo Apertura 2022 de la Liga Mexicana. El atacante de 29 años ya fue notificado por Tigres tras llegar a un acuerdo con los Diablos Rojos, después de año y medio, donde llegó como el flamante refuerzo de los felinos para la Apertura 2021. Charly González pondrá punto final a su viaje con esa camiseta, habiendo disputado 59 partidos y ha anotado 11 goles. A falta del anuncio oficial, Carlos González se convertirá en el próximo fichaje del Toluca, quien llegará a cambio de $3.5 millones más 1 en variables y firmaría un contrato que tendrá vigencia por 3 años. Peos. En un principio el Toluca soñó con la contratación del goleador uruguayo Edinson Cavani del Manchester United y luego con el futbolista neerlandés Luuk de Jong del Barcelona, pero la intención se evaporó rápidamente por sendas negativas de los futbolistas. En caso de concretarse el fichaje de Carlos González por los Diablos Rojos, será el tercer equipo del villarriqueño de 29 años de edad tras su paso por Pumas y Tigres respectivamente. Los Diablos Rojos han abierto la cartera en este mercado de transferencias para darle armas a su entrenador y salir de los últimos puestos de la tabla porcentual del fútbol azteca. C9N Central fue una presentación de Tokio, mejorando cada parte de tu vida con el pacto de confianza NG.